escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, te bendecimos, te damos las gracias en esta hora porque tú nos concedes un viernes más a reunirnos para estudiar tu palabra. Concédenos la gracia de tu presencia y de tu ayuda. Concédenos la claridad de tu espíritu para entender las escrituras y comprender qué tú quieres de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en este estudio. ¿Está Laura? Y entonces ya Laura se aprendió de memoria los 4 evangelios, pero ahora queremos que se los aprenda Esther. Y entonces Laura es la que va a ayudar a Esther para que se aprenda los nombres de los evangelistas, de los evangelios. Entonces Laura le va a ir diciendo a Esther, atiende lo que te va a decir Laura, porque ahora tú tienes que aprenderte sus nombres. ¿Cuál es el primero, Laura? Mateo. ¿Cómo se dice? Mateo. ¿Cómo es? Mateo. Mateo. Ese es el primero, son 4, mira, ese es el primero. El segundo, Laura. Marcos. A ver, Esther, Ya lo escuché, díselo otra estaba vez, ahorita. díselo otra vez. Marcos. Paco. Marcos. Muy bien. El tercero, Laura. Escúchame. Lucas. Dilo alto. A ver, Lucas. Lucas. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice este? Lucas. Y el último, Laura. Juan. ¿Cómo se? ¿Eh? ¿Cómo? Juan. ¿Cómo es? No entendió. Juan. ¿Listo? Vamos a ir todos los viernes repitiendo eso hasta que tú los digas solita los 4, igual que Laura, que ya se los aprendió. Bueno, el tema que nos toca hoy, ustedes lo saben, bueno, menos Xiomara que no lo estudió, pero predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver la clase en la versión popular, o sea, como lo dice la versión popular. ¿Sí? Ligia y que Y la jaula de... perdón. Como está escrito en la versión popular, presentamos la clase para los muchachos. Para que puedan ver para acá. Si no, no voy. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa, no? ¿Qué no qué? El video no sale. ¿Qué le pasa, no? ¿Le diste clic ya? ¿Sí? Tal vez lo que salió al principio fue eso. ¿Eh? Tal vez lo que salió al principio fue eso. ¿Qué? Que diciendo que esa presentación tenía archivo adjunto, que era un problema de seguridad. Y eso. Ah, A veces hace eso. ¿y entonces? Sí, ahora lo de nuevo y ábrelo a ver si... Y una vez que se abre, tal vez es que hay que darle OK. ¿Pero qué hace? Este Office es ¿cuál? El 2013. ¿Te acuerdas que daba lío el otro? Sí. ¿Tú no te acuerdas que tuve que instalar el Pues ese es el que 2007? ha estado siempre y no nunca ha dado problema. Ahora, ¿Qué dice ahí? Dale OK. Can you do?
derechos externos han sido bloqueados. Marca el trabajo. ¿El de abajo? Sí. Y dale el pegado. La ropa no. La ropa no, ¿qué pasa? Aquí. Ahora sí está mejor. Pero se ve así. Era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio. Vamos por Poncio encima de él. Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide. Y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Dale. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colinas serán nivelados. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Cuando la gente salía para que Juan le bautizara, él les decía: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó. ¿Qué debemos hacer? Juan les contestó: El que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaron a Juan: ¡Maestro! ¿Qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: No cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron. ¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Les contestó: No le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho. Y confórmense con su sueldo. Bueno, esa es la predicación de Juan el Bautista, según la versión popular de Lucas. Según la versión encogida. Vamos a ver las preguntas de los menores. Los menores tenían que hacer un cuadro, o sea, pintar un cuadro que representa Laura es. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. ¿Y qué está haciendo? Bautizando Y predicando a la gente. y predicando. Entonces, la primera en presentar sobre su cuadro, ¿dónde está? Mira quién es, mira quién es eso. A ver tu cuadro, ¿dónde Deja está? tu dibujo, lo Tu dejaste dibujo. con la comida. Sí. Sí. Míralo allí, mira. A ver, enseñar a todo el mundo tu dibujo ahí. Enseña. Ella no deja la comida. Se lo echó todo para ella. A ver, ¿cómo es? A verlo. Ya, pero enseña encima, todo el mundo ve. Oye, Estén. Aplausos para Estén. ¡Qué bonito! Bueno, ahí está el cuadrito de Esther. Esther, ¿y quién es ese que tú dibujaste? ¿Quién es este? Este, mira. Este. Juan el Bautista. Ajá. Y estaba hablando acerca de Jesús. Linda. Bueno, de Laura, a ver, Laura, tu dibujo, ¿cómo lo hiciste?
Mira por allá, mira, En corazones y Era el todo. artista con los Sí, brazos hace abiertos y corazones. todo. Hace sus corazones. Este es el de Laura. Wow. Le pone su nombre y todo eso, ¿eh? Escrito por ella su nombre. Y aquí hubo otra que hizo, que no tenemos foto de ella, pero hizo también su trabajo. Oh, la niña de... La niña de Joelito. Hizo ella su trabajo también aquí. Eso fue lo que ella hizo, ¿no? Y le puso Edén al ladito, escrito por ella. ¿No? Ahí está ahí. Y el trabajo del profesor, a ver. ¿Cómo es? Enséñanos a la gente ahí. Oye, qué belleza. Profesor del sindicato. Wow. Este fue el trabajo de ellos. Bueno, un aplauso para los niños. Están interesados en hacer su trabajo y aprender, dice los pedagogos, en una clase de un pedagogo que nos dio en clases en Cuba, en el seminario, que el 89% del aprendizaje entra por la vista, el 10% entra por los oídos y el 1% a través del gusto, el tacto y el olfato. Quiere decir que entra el mayor cúmulo de aprendizaje, entra por los ojos, por la vista. Y el propósito de pintar, de colorear, es que a los niños se les quede, mira cómo ya esta cita, dice que es Juan el Bautista hablando de Jesús. O sea que son cosas que se le van quedando porque las van mirando. Es parte importante del trabajo que ellos coloreen y sepan lo que están coloreando, porque no es que coloreen solamente, sino que sepan el significado de lo que están coloreando para que vayan aprendiendo. Mira, eso me recuerda un día que estábamos coloreando cuando Jesús se metió en el templo, que pensamos que esa flor era un maíz. Era una mazorca ahí en la flor del No desierto. se le olvida. Se la pintó amarillita como si fuera un maíz. Bueno, estas son las preguntas de Laura. Laura tenía que contestar una serie de preguntas y buscar en una sopa de letras las respuestas de las preguntas. Entonces vamos a hacer como otras veces, que hacemos la pregunta, Laura dice la respuesta y ustedes tratan de encontrar en la sopa de letras dónde está la respuesta que Laura dio. La primera pregunta dice, Laura, ¿cómo se llama el río donde Juan estaba bautizando? ¿El Jordán o el Nilo? El río Jordán. El río Jordán. Ahí, bueno, Laura se aprende su respuesta de memoria. ¿Quién encuentra la palabra Jordán? Bueno, di columna y fila. Empieza en el 9 y sube al 8, así. Ese que está ahí. No sé cómo... Empieza Ah, 9F. 9F. 9 para arriba. 9F. ¡Rápido! ¡Tienes una vida! Vamos a ver, la segunda pregunta, Laura. ¿Qué dijo Juan a la persona que tuviera comida? Cómetela tú solo o compártela. 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 Compártela 15. ¿Eh? 0. ¿Eh? Sí, ya, 15 de... Compártela. 15D. Abajo. Horizontal. Vamos a la tercera pregunta. Dice la tercera, si alguien tenía 2 trajes, ¿qué debía hacer, Laura? ¿Regalar uno al que no tuviera ninguno o guardarlos para una fiesta? Guardarlos para uno. ¿Cómo es? Siempre ¿Cómo es? se Laura, ¿te acuerdas que si tú tienes 2 ropas y otra persona no tiene ninguna, qué tú tienes que hacer? Eso fue lo que dijo Juan. Tal vez ella piensa Ella que siempre lo que dice Mira, eso. mira la respuesta, Laura. Siempre dice Laura, que mira quedarse cuáles con son los las respuestas, fíjate. ¿Quedarse con los dos? Quedarse con los 2. Mira, Laura, regalar. Aprende bien esto porque no te estás aprendiendo bien eso. Si tienes 2, tienes que regalar uno. Dice, Pero lo que corazón pasa es que que dice que para que le pusieron una mira, tentación. regalar una de las ropas que tiene al que no tiene o guardarlo para una fiesta. ¿Qué tienes que hacer? Según lo que dijo Juan, no lo que tú sientas. Lo que dijo Juan. Lo que dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? Regalar o quedarte por una fiesta. regalar. Eso fue lo que dijo Mira, Juan. tal vez lo que ella piensa que es la segunda opción Bueno, la palabra regalar. es guardarlas para regalar
Que va, como Regalar. ustedes tienen una vista para eso. Vamos a la cuarta pregunta. ¿De qué estaba hecha la ropa que Juan tenía puesta? ¿De lino fino o de pelo de camello? De perro de camello. Pelo de camello. Las dos palabras a buscar es pelo y camello. Vamos a ver. Camello están 1A. 1A Ajá. Vertical. y pelo, primero va, se marca pelo. ¿Dónde está pelo? 4G. ¿Eh? 4G. 4G. ¿Quién descubrió 4G? Yo no puedo coger una. Y Ligia descubrió uno. 1A. Ligia está Camello. Ligia tiene vista de águila. Y vamos para la última pregunta de Laura. Ahí está. ¿Cuál era la comida de Juan? ¿Langostas y miel del monte o cordero asado con pan? Langosta y miel de... Langosta está en D. ¿Eh? En D, yo creo. A ver, langosta, ¿de qué? Eso se come. D, a ver, langosta. D6. Sí. De 6. No sé. Pica para abajo. ¿Qué? Ah, D y no sé cuánto, porque ahí está. se me ¿No lo perdió. ven? Langostas. Y miel. Ahora lo otro es miel. 13B. ¿Eh? 13B. Ese. 13. Encontré langosta de chiripa. Y monte. Es la otra palabra. Oh, monte. Míralo ahí. ¿Dónde está la N? La K. Monte. Oye, La David. K1. ¿Tú tienes vista de águila? Cabo. Cado que diga así. Cado. Cabo. Ahí está. Bueno, Quien nos adivinó el langosta esa nosotros fue Acle. ¿sí? Porque no Langosta, wow. Entonces, este es el trabajo de Laura, el que ella hizo. Un aplauso para Laura. Laura se aprende también la respuesta de memoria, que es muy importante eso. Todo lo que nos interesa a veces interfieren con lo que se aprende. Hay que trabajar en el En el punto del corazón, más que de la mente. Lo quería regalar a un de ropa. Es que eso era para la fiesta. Sí, pero la próxima vez tienes que decirle para un pobre o algo. Lo que ella piensa. Lo que ella piensa es para la fiesta. Piensa en la que tiene puesta y la otra para la fiesta. Después como que voy a la fiesta. Tal vez lo que ella pensaba era Bueno. guardarla. Este fue el trabajo de Eren. la Ese otro fue el ropa. trabajo de Eren, el que ella hizo. Este de Eren. La niña también hizo el trabajo de la... Oye, Bueno, está ella bueno. no lo hizo, fue tía de crema. Sí, Ah, yo pensé que había sido ella. porque ella la Bueno, no sabe respondió español. toda, pero como ella no sabe español, Ah, No puedo encontrar. pero ella la respondió toda. bueno, vamos a ver, Eduard, tu pregunta. Eduard, las preguntas de Eduard son un crucigrama. Llenar un crucigrama, aquí vamos a hacer algo parecido, pero con el crucigrama vamos a decir la pregunta, Eduard va a decir la respuesta y ustedes van a decir a qué número pertenece el crucigrama y Eduard nos va a decir si sí o si no. Eduard, pero atiende bien Buen cada una de las trabajo. respuestas. La primera pregunta dice, porque no está en el orden ahí de los números. Dice la primera pregunta, en la época en que comenzó la predicación de Juan el Bautista, ¿quién estaba como emperador en Roma? Tiberio. Tiberio. ¿En qué número se pone Tiberio? A ver. 5. Bueno, no, dile uno y Eduardo dice si sí o si no. En el 1. Sí, está en el 1. ¿En el 1? Sí. ¡Ey! Puse una. ¡Ay, se dio en la cabeza! Estaba en el 1. La segunda pregunta. ¿Dónde se echa todo árbol que no da buen fruto? Fuego. ¿Dónde está? Fuego. ¿Dónde va? ¿Qué número? 7. ¿Edward? No. 6. Sí. En el 6. 6. Fuego. La otra pregunta. Edward, ¿qué título le dieron a Juan algunos de los que cobraban impuestos para Roma? Maestro. Maestro. ¿Cuál es? 4. ¿Edward? No. Duplícalo por 2. No, no.
Está bueno eso, está bueno eso. Uno está practicando las tablas multiplicar 8, está bien. Caballero, Maestro. él hizo eso solo Él hizo todo. y yo no sé ni lo que él puso ni nada, solo lo hizo. Yo sé que Está bueno, está bueno. Solo, eso. solo. Y las preguntas, todo, él se sentó solito y lo hizo. Vamos allá, la otra. Eduardo, ¿qué debían compartir? ¿Qué dijo? ¿Eso contigo? No, eso no sé qué digo. Comida. Debían compartir comida. El que tenga que comer de el que no tiene. Vamos a ver, ¿dónde está comida ahí? Eduardo, atiendo donde te digo. 7. 4. 7. ¿Quién? 7. 7 o 4 comida. 7. ¡Wow! Tú eres un cohete y Ligia es un águila. Eduardo, la otra pregunta. Dice, ¿qué cargos tenían Anás y Caifás? Sacerdote. ¿Dónde está? Espera. Sí, está en el 3. Sacerdotes. Pero espero que no te estés fijando. Yo creo que ya está leyéndote la hoja, yo creo. No, si yo soy el cohete, yo no tengo el ojo del águila. El águila está allá. Vamos a ver, Eduardo. ¿Dónde gobernaba Herodes? Galilea. ¿Dónde está? 2. ¿Eh? 5. Espera. Sí, está en el 2. ¡Wow! Galilea. Vamos a la otra pregunta, Eduardo, atiende. ¿A quiénes se le dijo Juan esto? Confórmense con su sueldo. Los soldados. ¿Dónde está? Están los Es la soldados. 9. los soldados. 9. La 9. Espera. Eduardo, ¿Dale? ¿sí o no? 9 o no? Sí. Sí. Soldados. ¿Qué era Poncio Pilato en Judea? Gobernador. ¿Dónde estaba? 2. Sí. La 2 Oye. La otra pregunta, ¿qué recibiría la gente si se volvían a Dios y se bautizaban? El 4. Perdón. 4. 4. Ya la gente sabe hasta que tú digas la respuesta. Y ya Y la última, bueno, la yo voy a dice, decirla. ¿de dónde podía sacar descendientes Yo a voy a Abraham decirla. Dios? ¡Piedras! De las piedras. Wow. Me alegra Pues mucho sí, qué bien. me alegra mucho que él haya hecho el crucigrama es el sol, Oye, sin eso ayuda de es nadie, bien difícil. fijándose Eso en la es bien clase. difícil. Eso te hace la Aquí lo mente. tienen, el trabajo de él está ahí. Él mandó la foto, ¿Te vas a tumbar? Maite mandó la fotocopia y ese fue el trabajo que Él hizo. solito lo hizo. Oye. Felicidades. ¿A dónde Un vas? aplauso para él, muy interesado en aprender y en estudiar. Dice Maite que para ellos las clases estas son como una fiesta, mucho Sí, interés sí, le me ponen. gusta. Los Qué tres les gusta bueno. estudiar. El viernes para allá es una fiesta. Bueno, vamos a las preguntas a los mayores. La primera pregunta dice, de Tiberio César, que era el emperador romano, cuando Juan comenzó a bautizar. De Tiberio César, averigua los siguientes datos. ¿Qué parentesco tenía con Augusto, el emperador anterior? A ver, le toca esa A. No sabía, yo me lo presenté. Ah, que ya verá aquí. He was a stepson, que significa él era el hijo, él era padrastro. El hija. Ay, hijastro. Hija. El hijastro. Pero eran más cosas también. ¿Eh? Eran más cosas. Tío, Wikipedia está lleno de cosas, pero eso fue lo que tenía que ver. No, pero era el hijastro, ¿no? ¿Qué más tú dices? Era el hijastro, el yerno y hijo Adoptado. adoptado. Hijo adoptivo. No, sí, ¿verdad que sí? Oh, that's true, de verdad. Está muy buena esa investigación.
hijastro, su madre Livia Drusila se divorció de su padre y se casó con Augusto. Pero bueno, ya se llama hijastro, así que tú y yo estamos de acuerdo ahí. Pero también es eso, realmente era yerno, porque se casó con una hija de Augusto y entonces también era un hijo adoptado. Augusto lo adoptó, precisamente él llegó a ser emperador. Bueno, eso es una trama grande. ¿Ustedes nunca han oído historia esa? Esta historia Esa señora, ahí es joven, pero llegó a ser vieja. Esa vieja era una asesina maligna. Mató a todos los parientes de Augusto, del emperador, para que ninguno heredara y heredara el hijo. Oye. No, esa gente, Ella mandó a matar o mandó al destierro, por órdenes de ella o por influencias de ella, a todos los parientes de Augusto que podían reinar, para que el hijo de ella fuera el que reinara. Augusto fue el hombre con el que ella se casó después de divorciarse. Ajá, que Augusto era Fue el que adoptó el primer emperador. El primer emperador fue Augusto, que fue bajo el gobierno de Augusto que se mandó a hacer el censo cuando María estaba embarazada. Pero el censo de Augusto fueron ellos a Bailén. Ahora Augusto murió y entonces comenzó el gobierno en el año 14, Tiberio, pero por la influencia de la vieja, nada más. Con esto pasaban también igual que los otomanos. Como tenían tantas mujeres, había un imperio, una balanza entre ellos para que cogiera. Porque ya eso muchísimos tenían derecho. Ya eso era cultura, ya eso el más fuerte era el que podía reinar. Ajá. Bueno, la otra pregunta. ¿En qué año asumió el gobierno del imperio Tiberio? Esta le toca a Jenny. A ver, Jenny, ¿en qué año asumió el gobierno Tiberio? En el año 19 de agosto del 14. Del año 14 después de Cristo. 19. El 14, sí. Tú pusiste 18. Porque yo escuché a alguien decir 18. No, pero yo puse 18 también. Ah, Yo puse 18 porque dice 18, ¿no? yo creo que decía 18. 18 de septiembre. Yo no me fijé, 18 de no me fijé septiembre el mes y el día. 14, No, sí. como pedí el Ahí año. aparece el 18 de ¿Qué tú septiembre. pusiste, Maite? Por eso dije 18 de septiembre. Maite, ¿qué tú pusiste? Maite, puse no pusiste 18. nada. Yo he grabado eso. Lo único que yo puse fue hijastro. Hija. En otro papel. Bueno, el año 14 después de Cristo. Ahora bien, la pregunta se va a hacer: ¿cuántos años tenía Jesús aproximadamente cuando Tiberio asumió el gobierno imperial? Contesta basado en textos bíblicos. O sea, ¿cuántos años tenía Jesús aproximadamente cuando Tiberio, este emperador, ocupó el gobierno, que se murió Augusto y él ocupó el gobierno? Entonces, Alejandro. Parecido. ¿O qué parecido? Bueno, 29 años. 29 o 30 años. Pero Él empezó a los 30. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando Tiberio asumió el gobierno? Ah, que asumió el No, pero gobierno. acá dice que asumió el gobierno imperial. 15 years, no. Mira, pero si aquí lo dijo. ¿Aquí lo dijo? Sí. ¿Cuál Sí, tú pero dijiste? Alejandro que esto. pero, bueno, no te Yo le digo a este para que se... Lo que yo escribí no lo vaya a decir. fue 14 desde cuando Tiberio asumió el reino. 14 años tenía. 14 años. Ah, bueno. Mira, Ya está más Alejandro cerca. sí lo hizo bien. Sí, Alejandro. Y después nosotros lo confundimos. Pero claro, porque mira, dice, hay que responder, había que responder basado en textos bíblicos. Lo hizo bien y después nosotros lo confundimos. Empezamos a sacar otra cuenta porque ya estábamos. No, pero había que cuando sacar- él comenzó a reinar. ¿ves? Sí, pero dice, cuando asumió el gobierno imperial. Ya, no, Ahora había que responderlo basado en los textos bíblicos. Mira, Bueno, ahí sí lo cogiste todo bíblico. Cuidado. mira, Lucas 3:1. pues si coges los textos bíblicos tenía que haberlo puesto bien. Sí, pero lo que saqué fue otra cuenta. No, porque Ajá. estábamos Por eso es que hay contando tanta- el, por eso es que hay el tanta religión en gobierno. el mundo por las diferentes interpretaciones del mismo texto. Mira, el primer texto era Lucas 3.1 y el segundo Lucas 3.23. El 3.1 dice, era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio. Así comienza Lucas. Y el otro dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Si cuando Ay, Jesús no. comenzó su actividad tenía 30 años y hacía 15 años que el gobierno estaba... Y nosotros hicimos énfasis Está- cuando comenzó su ministerio, en Jesús, no. Había que sacar la cuenta. Si fue en el año, si Cristo comenzó a los 30 años y estaba gobernando Tiberio desde 15 años antes,
¿Qué edad tenía La Jesús? pregunta la entendí. 15 años. Pero Claro. Entendimos mal la pregunta. Hay que hacer matemáticas. tenía aproximadamente 15 años. Las versiones o los versículos 4 al 6 son una cita de Isaías 40, 3 al 5. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Según William Barclay, ¿qué significaba eso literalmente en el Oriente? ¿Y cuál es el significado que tiene en el mensaje de Juan el Bautista? Este le toca a Eduardo. Bueno, dice que en el Oriente los reyes acostumbraban, cuando iban a visitar alguna parte de su reinado, a mandar un mensajero adelante para que fuera gritando, ¿no? Que ahí viene el rey, que preparen el camino, ¿sabes? Para que le prepararan el camino adelante. Y en este mensaje de Juan el Bautista estaba utilizándolo como esa misma costumbre, pero que en vez de preparar el camino, que la gente preparara sus vidas. Ajá. ¿Ustedes saben en qué yo pensé cuando estaba haciendo esa pregunta? Y que leí eso de Berkeley. ¿Ella? El Fidel Castro. ¿Tú también pensaste? Claro, eso fue lo que hablamos. Hablamos eso preparando la ¿te clase. acuerdas cuando Fidel iba a pasar por una población ¿Ah, sí? que pintaban las aceras y las palmas y las matas, la parte de abajo? Pero Entonces, yo, dijo, pero yo quiero decirte algo, eso es lo que te iba a decir de ella. Eso no era, yo pensé eso hace, tú sabes, cuando estaba en Cuba. Pero ahora que estoy aquí en Estados Unidos, veo esa actitud también en los managers de aquí cuando vienen los jefes. Limpiando todo el guarejado y todo. Limpian todo el guarejado, barren hasta por debajo de los bastantes. Porque viene la hasta donde visita. no tienen que barrer. Entonces, Aunque el resto del año se lo pasen. aunque el resto del año se lo pasen, ahora él está muy preocupado por limpiar todo el guarejado, porque cambiaron su jefe. El jefe de él lo cambiaron. Y entonces este jefe parece que ha llegado a todos los buildings sin avisar. Y entonces tú sabes cómo está, todos los días hay que limpiar y hay que buscar, y esperando que venga, hasta el patio lo hagan, hasta el patio. Por eso no se puede. Entonces se vuelve a cumplir de nuevo, como la Se de la vuelve a noche viene. porque parece que este no, ya lo conocía, llevaba años ya conociendo. Y siempre avisaba, voy a ir tal fecha. Y es que no parece que no está. Bueno, eso es lo que dice Berkeley, que es lo que va a decir. En Oriente, cuando un rey se proponía visitar parte de sus dominios, enviaba un mensajero por delante para decirle a la gente que preparara los caminos, o sea, las carreteras, los lugares donde hay caminos. Juan el Bautista es ese mensajero del rey, pero la preparación en la que insistía era la de los corazones y las vidas. Bien, otro profeta, además de Isaías, también habló de esta misión de Juan el Bautista. ¿Quién fue? Maite. Malaquías. Lo dice en Malaquías 4:1. El Señor Todopoderoso dice, esto es la versión popular, mira qué interesante esto. Voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Que llegó Cristo al templo y lo que hizo fue romper las mesas a los cambistas, soltar las palomas y le dijo que era una casa de mercado, una cueva de ladrones. ¿Qué hacían las personas que se bautizaban con Juan? Confesaban sus pecados. Confesaban sus pecados. ¿Cómo sería eso? Yo estaba pensando, porque hay cuando una persona se va a bautizar lo que entra dentro del agua y generalmente los pastores lo bautizan, pero el que se va a bautizar no dice nada, no hace declaraciones. Tal parece que ahí a la hora en que entraba tenían que hacer alguna declaración, tenían que decir algo, que pedían perdón, que se arrepentían de sus pecados, porque el mensaje de Juan era de llamar al arrepentimiento.
Parece que decían los bautizados, decían algo. Sí, Dentro del agua ahí. ¿A qué personas les dijo Juan estas palabras? Raza de víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Esa le toca a el hombre. Bueno, hay dos textos. Uno dice que le dice a las gentes y otro a los fariseos y saduceos. Bueno, el más específico es, porque a la gente, Ajá. pero el más específico es a los saduceos y a los fariseos. sí. Mateo El que dice a los saduceos y a los fariseos. y Lucas es el que habla a la gente. De la gente, más general. Ellos eran los sabios, mira Ahora, la manera de ellos comportarse. Yo quería remarcar un poquito esta frase. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Y yo quería hacer una pregunta con relación a eso que dice él ahí. Y es esta. ¿Cuál era el castigo para los judíos que estaba en el futuro inmediato, al cual se estaba refiriendo Juan y que Cristo también anunció? El terrible castigo que se acerca. ¿Quién les dice a ustedes que se van a librar? Pues inmediato, si no es que se van a librar en el día de juicio, ni se van a librar No, la destrucción de todo el templo, la destrucción del templo, Él está haciendo referencia a eso porque más tarde Jesús también le habla de eso. Ustedes ven estos muros y estos grandes edificios. Aquí no van a quedar piedras sobre piedra que no se destruyan. Porque el lío de ellos era de la iglesia o el templo y eso. Ajá, vamos a ver aquí una grabación que hice. Judea seguía estando en llamas. Durante 5 largos años, la población judía había estado librando una guerra de liberación a gran escala contra Roma. La revuelta mostró una audacia admirable, pero a un coste asombroso. En el año 70, las fuerzas romanas habían reducido a ruinas humeantes gran parte del territorio. El ejército judío se había visto reducido y los pocos rebeldes supervivientes estaban sitiados en la ciudad amurallada de Jerusalén, con una notable excepción. Se llamaba Josefo. Josefo era un aristócrata judío. Había sido educado como un fariseo. Para su pueblo era un luchador por la libertad y un líder militar. Pero estaba convencido, o quizá se convenció él mismo, de que Dios se había puesto del lado de los romanos en esa batalla, en esa guerra. Pocos meses antes, Josefo había sido un luchador rebelde, pero fue capturado y cambió de bando. En esos momentos se movía libremente por el campamento romano, fuera de los muros de Jerusalén, y ofrecía al ejército invasor información de vital importancia. Los antiguos aliados de Josefo, incluso su propia familia, seguían asediados en el interior de la ciudad. Pero en nombre de los romanos, Josefo pidió a sus compatriotas judíos que se rindieran. He rodeado el muro. Les he rogado que salven la vida, su país y su templo. Sabían que la fuerza de Roma es irresistible. ¿Qué pueblo ha conseguido liberarse de los romanos? Los favores de la fortuna son para Roma y ahora Dios está en Italia. Hombres testarudos, arrojad las armas y apiadaros de vuestra ciudad en ruinas. Mi familia está atrapada en su interior con vosotros. Tal vez creáis que por eso os conmino a la rendición. Podéis matarlos. Coged mi sangre como pago de vuestra salvación. Yo también estoy dispuesto a morir si así entráis en razón. Los defensores ignoraron sus llamamientos. El cerco romano continuó estrechándose. Los soldados romanos talaron todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Construyeron una enorme torre para escalar la fortaleza judía. Pero los túneles que los rebeldes habían excavado para conseguir suministros habían debilitado los muros de Jerusalén. Para sorpresa de todos, de repente uno de ellos se derrumbó. Y los asombrados romanos entraron en tromba. Romanos y judíos lucharon cuerpo a cuerpo por las estrechas y tortuosas callejuelas. Muy pronto los judíos sobrevivientes fueron acorralados en su último bastión, el muro del templo sagrado de Jerusalén, que estaba en lo más profundo de la ciudad. El templo era el símbolo de la fe. Y no solo para los judíos que vivían en Jerusalén,
Lo era para todos los judíos del Mediterráneo, la mayoría de los cuales nunca habían estado en Jerusalén, ni habían visto el templo. Pero para ellos era el símbolo de la continuidad del judaísmo. Por muy sagrados que fueran, los muros del templo no pudieron soportar la furiosa embestida. Un soldado romano echó leña ardiendo en el templo. Inmediatamente, el lugar estalló en llamas. Las tropas romanas lo invadieron. Josefo presenció la masacre. Reinaba el caos absoluto. Los que huían se confundían con los muertos. La mayoría de los que habían muerto eran ciudadanos desarmados. ¿Saben cuántos murieron? Más de 1 millón. Cuenta mismo Josefo que corría por la calle como si fuera agua. Entonces, ¿cuántos años después del anuncio de Juan pasó eso? ¿Como cuántos años después del anuncio de Juan? Si de este anuncio de Juan que dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? ¿Como cuántos años después pasó eso? 40 años. 40 años. Alrededor de 40 años después vino el gran castigo. Estaba viva entonces la generación. Bueno, sí, la generación joven que estaba mediana, inclusive de media edad, estaban ahí. Sí. Muchos saduceos y fariseos estaban también ahí. Interpretación. Estas personas iban para que él los bautizara. De cierta manera estaban cumpliendo con su llamado. ¿Por qué se les trataría de ese modo? Porque si esa gente venía a que los bautizara Juan, ¿por qué los trataba así? Raza de víboras. Eso es para interpretar. Bueno, porque ellos no eran dirigentes que reconocían pecados. Ellos se consideraban como una élite superior que no necesitaba confesar delante de un simple predicador como Juan. Pero ellos venían a bautizarse. Bueno. Ellos venían a bautizarse, venían para ser bautizados y entonces Juan les decía eso. El texto no especifica que ellos hayan venido para venir bautizados. Ellos venían las multitudes para ser bautizadas, pero ellos venían también con las multitudes. La actitud de los escribas y los fariseos era una actitud escéptica en cuanto al mensaje y toda la acción estaba enfocada en una investigación, en un análisis de ver hasta dónde va la multitud, por una cuestión de control. Teniendo en cuenta qué tipo de personas eran ellos, ¿no? Que realmente a mí me parece que el texto dice que venían para ser bautizados, me parece. Que uno de los 4 evangelios. Bueno, yo no sé. Uno de los 4 evangelios, hay que buscarlo bien. Pero el texto habla de que muchos salían para ser bautizados. Y entre esos muchos venían ellos. Pero ahora no especifican que escribas y fariseos venían a ser bautizados. Pero bueno, a cada uno. Ellos iban de interpretación, tú sabes. Lo que yo interpreté fue. Sí, porque basado en eso, la interpretación que yo doy, bueno, es parecida. La que yo le di es parecida a esa, pero aunque no es exactamente igual. Lo que yo puse fue que lo que sabemos es que esta gente era terriblemente hipócrita. O sea, que eso es lo que sabemos. Por lo que Cristo le dice después, ¿no? Que eran como sepulcros blanqueados, parecían justos, pero no lo eran. Probablemente bautizarse con Juan, al cual acudía toda Judea y Jerusalén, era otra artimaña hipócrita para aparecer como justo delante del pueblo. Porque realmente Juan causaba simpatía en el pueblo. Dice que el texto se dice que de toda Judea y Jerusalén salían para ser bautizados. O sea que Juan representaba... Lo que me viene a la mente es el caso de Jesús cuando le dicen, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Entonces, la reacción de ellos es no reconocerlo, porque gozaba Juan de una reputación ante el pueblo. Pero los dirigentes religiosos no querían confesar eso. ¿Ves? No, porque decían, si decimos de los hombres, decían... ¿Y por qué no le creíste? Si decimos de Dios, ¿por qué no le creíste? Y si de los hombres nos van a apedrear. Nos van a apedrear porque la gente los tenía como... La pregunta 8. ¿Qué presunción tenían los fariseos y los saduceos?
¿Qué presunción tenían? Bueno, no dice la... No, Ay, ahora me doy cuenta que no se le existe. ¿Qué? sí, pero si le hice las preguntas de Juan, digo Mateo, Marcos, de Juan. No, que ella reconocía a la gente que era. Ahora mismo dijo, Acli, por mirar la foto. Aclis, los demás que tenían la interpretación pusieron más o menos... Sí, pero yo le puse como canción como por hipocresía, ¿no? Para que lo vieran. Yo huían del castigo, más eran superficiales. A ver, Aclis. La pregunta 8. ¿Qué presunción tenían ellos? Quiero revelar encima de esa palabrita, o quizás... De lo que presumían, de lo que Ajá. querían aparentar. Ellos estaban como descansando en que Abraham estaba en su linaje y que, ¿sabes? Que la justicia, ¿sabes? Todos los actos buenos de Abraham o algo así, estaban como que descansando en ellos, ya no tenían... Eso es lo que yo... Ajá, ¿está bien? ¿Ustedes pusieron eso? Eso mismo. Los méritos. Sí. Nosotros somos descendientes de Abraham. Eso es lo que decían ellos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Según William Barclay, ¿en qué fundamentaban ellos esta presunción? Eso mismo que acababan de decir, en los méritos de Abraham. En los méritos de Abraham. Miren, ustedes leyeron a William Barclay. Qué interesante. Eso se parece a los, ¿cómo se llama? A los católicos, esa explicación que da William Barclay de los méritos que el sacerdocio, tú sabes, tú puedes ser lo más corrupto del mundo, pero cuando tú estás haciendo el sacramento continuo, lo que tú haces no tiene nada que ver. Es puro el sacramento. Sí, puro sacramento. No, inclusive, cuando ellos canonizan a una persona, a un muerto, y lo ponen como santo en la presencia de Dios, lo ponen en base a méritos que se ha ganado en la tierra. El principal mérito es el del martirio. Si uno que haya sido mártir, ese es el mérito principal, lo hacen santo. Vamos a escuchar eso que dice Berkeley, para usted que interesante está. Juan les advierte que no les va a servir de nada alegar que Abraham es su padre. Para los judíos ortodoxos, esa era una afirmación alucinante. Para los judíos, Abraham era único. Tan único era en su bondad y en el favor de Dios, que sus méritos bastaron, no solo para él mismo, sino también para todos sus descendientes. Había llegado tal tesoro de méritos, que no podían agotarlo todas las pretensiones y necesidades de todos sus descendientes. Así es que los judíos creían que simplemente por ser judíos, sin ningún mérito propio, estaban a salvo en la vida por venir. Decían, todos los israelitas tienen segura su porción en el mundo venidero. Hablaban de los méritos liberadores de los padres. Decían que Abraham se sentaba a las puertas de la Gehenna para darle la vuelta a cualquier israelita que resultara haber sido destinado a sus terrores. Decían que eran los méritos de Abraham lo que permitía que los barcos navegaran a salvo por los mares, lo que hacía que la lluvia descendiera sobre la tierra, lo que hizo que Moisés pudiera acceder al cielo para recibir la Torá, lo que hizo que David fuera oído. Los méritos de Abraham eran suficientes hasta para los malvados. Si tus hijos, decían de Abraham, no fueran más que cuerpos muertos, sin venas y sin huesos, tus méritos les serían suficientes. Era ese espíritu lo que Juan estaba reprendiendo. Puede que los judíos lo llevaran al último extremo, pero siempre hay que advertir que no se puede vivir del capital espiritual del pasado. Una edad degenerada no puede esperar obtener la salvación gracias a un pasado heroico. Y un mal hijo no puede alegar a su favor los méritos de sus piadosos padres. No, es lo que Remigio constantemente repite aquí, ¿no? Que los hijos no pueden pensar que lo que hayan hecho los padres les va a servir a ellos algo. Ellos tienen que tener su propia experiencia y su propia responsabilidad ante Dios. Lo que haya hecho la historia pasada en la familia o en la iglesia o en el mundo, en donde sea, no nos es meritorio a nosotros para que Dios nos acepte. 10. Juan usó una vestimenta parecida a la que usó otro profeta de la antigüedad. ¿Quién fue? Elías. Alejandro. Elías. El profeta Elías. Los escribas decían que Elías debía venir primero. ¿Por qué lo decían?
Bien. Porque conocían la profecía en Malaquías 4:5. Porque Malaquías lo había denunciado así. En Malaquías 4:5 dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, 2 veces comparó Jesús a Juan el Bautista con Elías. ¿Qué dijo en la primera vez? Bueno, lo que yo puse fue cuando Jesús habla de que Elías es necesario que venga, pero os digo que ya vino. No sé si ese es el planteamiento. Esa es la primera. Esa es la primera. En Mateo 1:14. Y si ustedes quieren aceptar Juan es el profeta Elías que había de venir. Si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. La primera vez. Y la segunda vez, ¿cuál fue lo que dijo? Mateo. Elías ya vino y no le conoció. Mateo 17 del 11 al 13. Ahora, esto fue porque los discípulos le preguntaron, le hicieron la pregunta. Elías tenía que venir, los escribas dicen que tiene que venir. Entonces él les dijo esta respuesta, ¿no? Les dijo, yo les digo que ya Elías vino e hicieron con él todo lo que hicieron. Entonces ellos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Interpretación. Entonces, ¿por qué Juan dijo que él no era Elías? Si Cristo 2 veces dijo que Juan era Elías, cuando a Juan le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dijo, no soy. ¿Por qué dijo que él no era si Cristo dijo que era él? Vamos allá. Bien. A ver. Porque conocía lo que los judíos creían acerca de que Elías volvería a la tierra antes del Mesías para ser su heraldo, resolver disputas, decidir quiénes eran judíos o no, reunir familias enemistadas, que ungiría al Mesías como rey de manera tradicional, que resucitaría a los muertos. Esa respuesta nos ocultó, nos mantenía oculta. Esto se venía creyendo desde Malaquías. Esto se venía a creer. Y casi se no lo compartió. A ver, pero eso era interpretación. No lo compartió porque nosotros estábamos mendigando y dice, Lo que pasó fue que la vez pasada yo estuve cada uno viendo tiene que todo el estudiar. mundo, reuniéndolos, vamos a hacer la clase, y todo el mundo apuntando lo que yo buscaba. Le dije, la próxima clase, cada uno va a hacer en su pedazo. Y yo anoche me pasé ahí 3 horas. Y hoy todo el mundo, oye, la clase. No sé. Estaba ahí. Los tíos de la fiesta para allá solo. Sí, los dos vestidos. Que tenía puesto el del otro para la fiesta. Lo tenía guardado, no se lo quiso Mira, compartir. ahora soltó todo eso. Menos mal que me tocó esa pregunta porque si no. Sí, ya tú sabes. ¿Y ustedes qué pusieron? A ver, ustedes que investigaron. Eso es libre porque cada cual puede investigarlo. Yo puse más. Sigue, te doy el paso. No sé, No sé, lo que yo puse fue algo parecido, así que quizás él no quería decir que sí porque sabía que el significado que le iban a dar como que no lo iban a tomar como él lo quería que lo tomara, sino como la manera que lo tomara y que tampoco él no era Elías. ¿Cómo es? Que no era Elías de verdad, que no era como reencarnado. Ustedes saben que hay una teoría, yo puse esa pregunta porque actualmente hay una teoría en la nueva era, en los 9 eristas, que hay una reencarnación. Eso es lo que dicen los 9 eristas, que Juan es y que la prueba que hay en el Nuevo Testamento de la reencarnación es Juan. ¿Qué tú pusiste? Más o menos eso, que él no era Elías, la persona de Elías, el profeta Elías, sino que su misión era la de Elías. Oh, wow, se entiende bien esa interpretación. Mira, eso más o menos la idea que yo puse. Aquí se trata de 2 ideas sobre Elías, una verdadera y la otra falsa.
La idea falsa la tenían los maestros de la ley, que es lo que decía Jenny, ¿no? Que Elías, lo que Jenny decía era eso, que Elías vendría literalmente. O sea, que vendría a arreglar los matrimonios, hacer juicio, hacer esto. Esa es la idea que tenían los fariseos y los escribas. Esta idea se fundamentaba en el hecho de que Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo. O sea que como que Elías no murió, ellos pensaban que, y Malaquías dice realmente que viene Elías, ellos pensaban que Elías venía literalmente del lugar donde estuviera en el cielo, él venía a hacer esta obra de preparación. Entonces, esta es la idea falsa que había de Elías, que es lo que también puso Agnes, ¿no? Que él no era tampoco el Elías. Y bueno. La verdadera es la que podemos deducir de la Escritura, que Elías era un símbolo en la profecía de Malaquías, no el personaje real. Es lo que tú pusiste, ¿no? Pero también es un símbolo de una época que, según Malaquías, dice que va a ser terrible cuando venga Elías anunciando este mensaje. ¿Por qué? Ese mensaje también estábamos comentando cuando lo estábamos estudiando, que pudo haber traído también confusión a Juan, porque que ya lo estuvimos diciendo en otras clases pasadas. Cuando Juan pregunta si Jesucristo era el que ellos estaban esperando, o esperaban a otro, o tenían que esperar a otro, porque en el anuncio de esta preparación del camino de este Mesías que iba a venir, había, según Zacarías, que iba a haber una liberación de los enemigos. Y entonces eso no sucedió. O sea, el impío seguía siendo Herodes en su gobierno, y estaba el Imperio Romano, los saduceos y entonces los dirigentes religiosos. O sea, la corrupción siguió. Y él estaba preso. Y él estaba preso. Entonces, ellos no veían que eso estaba sucediendo realmente. O sea, hay un símbolo en todas las profecías que no se interpretó así en la época. Hay que interpretarlo en aquel momento. No, yo creo eso, sobre eso de por qué Juan mandó a preguntarle a Cristo eso, hay muchísimas opiniones. Y hay quien quiere pasarle la mano a eso y quiere decir, y he leído de parte de algunos intérpretes, de que Juan lo que estaba tratando de darle una lección a sus discípulos. Pero no, Juan estaba tan... Juan tenía un problema serio como ser humano que era al fin y al cabo. De incertidumbre, de duda, si estoy preso aquí, si tú vienes a liberarlo todo y todavía los hermanos están gobernando y a mí me están a cortar la cabeza, por fin, ¿tú eres el que vienes a libertar o hay que esperar a otro? Y hay que tener en cuenta también que Juan y Cristo eran primos hermanos, eran familia. No, en el mensaje de Juan también estuve viendo que cuando él les hace la aclaración a los soldados, por ejemplo, el aspecto que él le señala no es un aspecto de pecado, sino es un aspecto de mala obra, de mala acción. Se está refiriendo a la acción mal hecha, o al egoísmo, por ejemplo, del hombre que tiene dos túnicas y quiere quedarse con las dos y no quiere dar. No está en los aspectos superficiales del hombre, no en el asunto del pecado realmente por el que Cristo vino a liberar al hombre. O sea, el sentido del pecado se tiene muy superficialmente. El pecado es una situación de estado en el que el hombre está, que ellos no entendieron ese mensaje, esa liberación del pecado, a descubrir las maquinaciones del príncipe de la potestad del aire, como dice, que opera, que maquina, que envuelve la voluntad del hombre para que no agrade a Dios en muchos aspectos. O sea, nuestra vida no gira alrededor de la gloria de Dios. No la buscamos, sino buscamos, aun cuando hagamos las buenas obras, las buscamos centrados en la gloria personal. Entonces, los aspectos del mensaje de Juan no estaban tampoco en ese propósito del que Cristo vino, por el que Cristo vino a morir. Walter está haciendo un buen trabajo para una cosa que estamos haciendo ahí. Está haciendo un trabajo sobre un tema muy importante que es sobre la revelación progresiva. O sea, que Dios ha ido progresivamente revelando la verdad, no se da todo solo. Hay un argumento y dos textos en los cuales podemos basarnos para decir que esta es la idea verdadera, o sea que él era un símbolo. El argumento es este: Juan nació del vientre de una mujer, no descendió del cielo. Si el Elías anunciado por Malaquías era el literal, así tenía que haber ocurrido, o sea que no podía haber nacido una mujer, tenía que haber nacido, si era el Elías literal, tenía que haber venido del cielo porque él está en el cielo, ¿no?
Y los dos textos son estos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso fue lo que dijo su padre. No que iba a ser Elías, sino cuando él nació que iba a ir delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres haremos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. O sea, Pedro conocía perfectamente a Andrés. Era hermano de Pedro. Fue discípulo de Juan. Pedro conocía bien a Elías, jamás a Juan, a Elías jamás lo había visto. Sin embargo, Pedro no se confundió, lo dijo: una para ti, otra para Moisés y otra para Juan. Esto nos demuestra que Elías y Juan eran 2 personas diferentes, porque él conoció a Elías sin haberlo visto nunca, pero conocía a Juan. O sea que el que se apareció ahí no fue Juan, fue Elías en la transfiguración. Y una pregunta, ¿qué tú crees de eso? Que yo le pregunté a mi papá: si nosotros no creemos que los muertos salen ni nada de esas cosas, ¿por qué Elías y esa gente salieron ahí? Pero Elías no murió. Bueno, sí, pero sí. ¿Y dónde está Elías? Moisés, y Moisés también, que están en el cielo. ¿Y Moisés? Moisés, no se sabe de él. Pero bueno, tú sabes. Nunca los israelitas supieron dónde estaba el Señor. Hay 2 misterios. Ahí dice que cuando el diablo combatía sobre el cuerpo de Moisés, el arcángel no usó de juicio de maldición y se Judas. O sea que el diablo combatía sobre el cuerpo de Moisés. En la muerte de Moisés hay un misterio. Y en Elías hay un misterio porque ascendió al cielo y no murió. No se sabe dónde está. Pero no que Moisés, Dios mismo lo enterró. No dice, así que Dios lo enterró. Sí, porque hay un problema ahí, hay un problema ahí de que Dios lo enterró, pero que hubo un problema con el cuerpo ese. Y entonces también hay un problema teológico, porque no puede haber sido el primero de la resurrección. Yo no quiero que mi cuerpo lo luche. El primero de la resurrección fue Cristo. Entonces, eso es un misterio. Es un misterio que no ¿por qué es un misterio? No, consiste en un misterio porque no hay una revelación. Pero no solamente Moisés. Cuando Cristo murió, resucitaron una pila de gente. Que se le aparecieron en la ciudad a montones de personas. ¿Y qué se hizo esa gente? ¿Volvieron a morir? ¿Para dónde se fue? Eso lo dice el Evangelio. Que resucitaron una pila de gente que las vieron. No, y antes también de Elías estuvo Enoch. Enoch tampoco fue tan puesto. No se sabe dónde está, ¿no? Y la Biblia no habla más nada. Eso tiene que estar en esos planetas que no sabemos. Bueno, eso ya es, por eso es no está revelado, no tiene que estar. Bueno, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Claro. Eso es lo que nos hace. Vayan a parar en las preguntas. Claro. Eso es lo que hace porque a Dios ser Dios, ¿no? Que el hombre no puede. Hay un principio en esto muy importante en estudiar la Biblia: hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. No puedes decirlo, ¿por qué vas a decir? ¿Fue Elías que se apareció? Y sí, fue Elías. ¿Fue Moisés? Fue Moisés, porque eso es lo que dice el texto. Y cuando ahora que están hablando de los muertos, bueno, vamos a mencionar a Samuel. Cuando la bruja. La bruja, pero ¿tú crees que haya sido Samuel? No, yo no sé, no creo que haya sido Samuel, pero le dijo la verdad. Ajá, bueno, le dijo la verdad, pero mira, bueno, no voy a hablar eso, ya. yo voy a ir a hacer un cuento de cómo se murió mi abuela, pero... Déjalo ahí, mamá. No, yo no, una tía mía que se metió en cosas. Vamos a ver, la importancia entre Juan y Cristo. Mira que después te encuentras una buena noche. Mira, yo sé que acabo de hablar a la ventana. Ya no sabe bien. Vamos a hacer una piedrecita, un cartuchito chicha. Esta niña es guapa, es guapísima. Dice aquí, mira lo que dice Cristo de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña, no veo bien ahí, Eduardo, ahí. Una caña sacudida por el viento. ¿Por qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok, y dice también: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Todo esto, pero de Cristo
viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Bueno, esa es la realidad, es que en estos dos ministerios, el ministerio de Juan fue grande más que cualquier otro profeta. O sea que Cristo pone a Juan más importante en su obra, mayor en su obra profética que Jeremías, que Isaías, que Moisés. ¿Y por qué? ¿Por qué es esa importancia de Juan? Porque venía anunciando el Salvador del mundo. Los otros venían casi siempre anunciando el castigo al pueblo de Israel por sus transgresiones, pero este venía anunciando salvación. Salvación y venía preparando el camino al Hijo de Dios, a Cristo. Entonces, por eso el testimonio de Juan es importante y Cristo es mayor que Juan. Bueno, Eduardo, la conclusión va a estar mal aquí, así que te gusta tanto la conclusión, pero no se ve bien los videos ahí. Tenemos que poner el Windows 7 otra vez. Digo, el oficial. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. ¿Qué debemos hacer? Ustedes, raza de víboras. ¿Pero qué debemos hacer? Dinos hacia dónde volver. El hombre que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Eso es bueno. El hombre que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren nunca más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni lo acusen de un delito que no haya cometido. Y confórmense con su paga. Bueno, esa era la predicación de Juan el Bautista. Vamos a dar las gracias. Padre que estás en los cielos, estamos aquí en oración, Señor, en este momento, para darte gracias por este tiempo en el que hemos estudiado tu palabra y hemos meditado sobre el sentido del mensaje. Gracias te damos, Señor, porque escogiste a hombres débiles en los que manifestaste tu poder y tu gracia y tu obra. Nosotros, Señor, también nos acercamos a ti, arrepentidos de nuestros pecados y faltas, rogándote que tengas de nosotros misericordia y en nosotros también este mensaje se manifieste y podamos vivir la verdad y la justicia que tú, Señor, manifiestas a través de tu palabra. Que estos testimonios sean, Señor, verdaderamente importantes para nosotros, que los valores que nosotros apreciemos y deseemos sean estos que recibimos de tu palabra y de tus enseñanzas. Quédate con nosotros ahora, oh Señor, y siempre, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.